Yo soy Armando Quispe y vivo acá en Japón. Yo soy Midori Quispe y vivo en Japón. Mi papá. Y bueno, el tema de hoy eh, sa- ¿te saca la lotería vivir en Japón? Te- ¿Tú qué piensas, papá? Bueno, agradezco la pregunta que me hace mi hija con la experiencia que tengo acá en Japón. ¿Será sacarse la lotería de trabajar en Japón? Relativamente, en algunos casos sí y en algunos casos no es así. Porque si entendemos que el fenómeno de inmigración en casos de Perú y en los casos de los países pobres, que han tenido que, por falta de oportunidades, salir de su país y a viajar al exterior, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos. La inmigración a Estados Unidos, por ejemplo, es mucho mayor que la de Japón. Pero son Tiene muchos muchos años. sacrificios, creo, ¿no? Muchos sacrificios que creo que los que no han salido del país no entienden, ¿no? Mucho. Por ejemplo, en Japón es muy difícil eh, crecer, ¿no? Como persona, porque el idioma nos dificulta mucho. ¿Tú recuerdas cuando llegaste a Japón cómo fue difícil, o sea, solamente de poder ir a algún lugar, de salir de tu casa? Sí, al llegar a Japón, evidentemente tuvimos grandes tropiezos para poder adaptarnos, fuertes pero tropiezos, ya sea el idioma y la convivencia social, vecinal que se tiene con los japoneses, el sacar la basura determinados días, no hacer bulla en las noches. Sacar la basura es bien complicado, ¿no? Tenemos que seguir un reglamento, un calendario, adaptarnos a eso, siendo que en Perú, en la nochecita ya lo sacabas en la puerta de la casa. En la capital, en donde vivíamos en Breña, era así. Y aquí no, tenemos que ver el día exacto, la hora exacta de poder sacarlo. Y también no solamente el idioma, acostumbrarnos a sus reglas, acostumbrarnos a sus tradiciones. Fue bien difícil, ¿no? Es verdad, es muy difícil. Y hay algo que quería señalar. El caso de la organización vecinal, aquí es muy fuerte, porque cada conjunto de cuadras tiene una organización donde administran su basura, donde administran todo lo que es la disciplina del barrio, y hacen limpieza casi una vez al mes en todo lo que es el barrio. Pero eso es organizado por cada 5 o 6 cuadras en todo Japón. Entonces pareciera que fuera como una especie de país comunista, ¿no? Pero no es así. La organización es fuerte y se tiene que pagar, inclusive cotizar mensualmente para que se haga la limpieza de todo el barrio, y tienen que hacerlo todos. Y bueno, retomándonos al dinero, ¿no? A lo que estábamos hablando del tema. Y el dinero, que realmente es así fácil ir trabajar aquí, los trabajos son fáciles, ¿no? ¿Cómo tú lo has sentido? La diferencia en vivir en Perú, que tú has vivido hasta casi los 40 años, ¿no? Más o menos. Y después venirse aquí a Japón. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la economía, evidentemente que los sueldos son mucho más altos. Yo hacía una comparación con el Perú, en el caso de que, por ejemplo, sacar la evaluación del estándar económico. Por ejemplo, si yo iba con mi auto allá en Perú a llenar, a tanquear el auto de gasolina, eso significaba, por ejemplo, un día de trabajo. Sí, claro. Pero en cambio acá en Japón, tanquear tu auto no es un día de trabajo, no es solamente 2 horas de trabajo. Claro, Entonces ese estándar es un bienestar económico y una solvencia económica que te da un país más industrializado, donde han resuelto ya varios problemas que muchos de los países pobres, los países, estamos todavía atrasados en eso. Yo cuando estaba trabajando en las fábricas veía mucha gente que trabajaba en las fábricas que se gana muy bien, pero también como que trabajan para vivir nomás. O sea, realmente para también hacer plata en este país o para hacer dinero que realmente te sobre o que puedas comprar propiedades grandes, tú también tienes que tener un hábito de ahorro, ¿no? Claro, 2 casos: la capacidad de ahorro, la capacidad de organizarse para administrar el dinero que ganas, porque la gente, la mayoría de los extranjeros quieren hacer horas extras para poder acumular más dinero y tener mayor solvencia y mayores ahorros. Pero sin embargo también está
La otra contrapartida de que hay gente que las primeras generaciones que han venido a Japón, por ejemplo, han vivido fundamentalmente buscando en ahorro. ¿Para qué? Para irse a su país con un fondo, con un dinero ya acumulado. Pero sin embargo, nos hemos ido quedando en Japón, nos hemos ido asentando y tomándole cariño a esta sociedad, y ya es parte de nuestra vida. Ya estamos 20, 30 años viviendo en Japón. Ya no es una cosa pasajera, sino estamos en una permanencia de vivencia, que cuando vamos a Perú ya esporádicamente no nos acostumbramos a Nos sentimos como país. turistas, ¿no? Es, Ya no es de nosotros, como que... es verdad. Pero sí nos llama, pero como que vamos, llegamos, estamos un tiempo y ya como que te desanimas, ya me quiero ir a mi casa. ¿Y dónde está tu casa? ¿En Japón? Es verdad. El bienestar, la tranquilidad que se tiene acá en Japón no es casual. Es todo un proceso económico, social, que ha pasado para que puedan tener cierta tranquilidad. Si ponemos en números, ¿no? ¿Cuánto por mes una persona que trabaja como obrero en una fábrica? Y en la fábrica se trabaja duro, no es que es una cosa leve, no son trabajos leves, son trabajos pesados, son trabajos rápidos, que nos quedamos con lesiones. Trabajas un año y ya estás con un poco el dedo que ya te está doliendo, ¿no? Tipo el brazo que se te puede, tienes que ir a acupuntura, o sea, no son trabajos muy fáciles que digamos, aquí en Japón no tenemos trabajos de escritorio, por decirte, ¿no? De oficina. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Vale la pena? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo la gente entendería más en nuestros países? Nosotros somos peruanos. ¿Cómo la gente entendería que realmente es difícil aquí, ¿no? A poder tener esos trabajos por eso que ganamos bien también. Porque los japoneses en sí no trabajan en los mismos lugares que nosotros trabajamos, ¿no? Eso es verdad. Los japoneses no tienen la misma ubicación. Realmente los trabajos para los inmigrantes en todo el mundo, ya sea en Estados Unidos, en Europa y en Japón, son de los trabajos pesados, los trabajos fuertes, que los japoneses, ¿no? Los habitantes naturales de ese país no lo quieren hacer. Y si lo hacen, están sujetos a una serie de derechos que realmente a la empresa no le sale favorable económicamente. Prefieren pagar a un inmigrante extranjero donde no le cubren todos sus derechos que les corresponde por peligrosidad, por exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Una serie de derechos que deberían estar, sí le dan a los japoneses, ¿no? Que trabajan acá. Entonces, en eso sí hay cierta discriminación, podríamos decir, pero que es una alternativa, es una posibilidad que lo toma pues la economía de los países industrializados, ¿no? Porque esto, digamos que la industrialización en el mundo ha traído largas jornadas de trabajo. Antiguamente era poco que se trabajaba de noche, ahora todo el mundo trabaja en horarios de día y en horarios de noche. Uy, eso de horario es bien complicado. Mi esposo mismo trabaja 2 horarios, una semana de día, una semana de noche. Y me imagino que ha habido épocas que tú también has trabajado así. Sí, yo sé que es y yo también he pasado por eso y es bien complicado a la hora de dormir, a qué hora duermes, a qué hora comes, porque se te va la hora, no sabes si estás de día, de noche, no sabes el día de la semana, ¿no? Es verdad. Y solamente te dedicas realmente a trabajar, o sea, se te van los días y trabajas y no hay tiempo para más nada. Sí, es verdad, es verdad. Y el trabajar de noche, el trabajo en el turno de noche, para salir en la madrugada, es un trabajo donde te pagan más, porque te aumentan el sueldo por cada hora que trabajas en la noche. Pero, sin embargo, en cuanto a salud, es bien penoso, porque te aniquila más. Y eso ha sido porque no es casi natural el trabajar. Nosotros no somos seres que trabajamos de noche, sino descansamos la noche. Entonces estamos haciendo un doble esfuerzo de adaptarnos a ese sistema en perjuicio de nuestra salud. Sí. Y me parece que hablando de los derechos laborales que aquí existen en Japón, ¿no? Para los japoneses es bien diferente a los derechos que tenemos nosotros. Lo digo porque en los años 80, 90 no sabíamos nuestros derechos, la gente no sabía japonés, entonces nos pagaban bien la hora de trabajo, pero no
no teníamos cierto tipo de derechos. Que ahora sí, ya pasando 2000, creo que ya tenemos más información, ¿no? Pero en los años que llegaste, 80, 90, ¿cómo fue? La información era casi nula. O sea, ¿tú sabías cuánto te iban a pagar o tú ibas a trabajar y ya No, acá existían y hasta ahorita existen los contratistas, ¿no? Que en Perú sería la tercerización laboral, ¿no? Acá existen los contratistas te hacen los contratos y te dicen por cuánto vas a ganar por hora y cuánto vas a dejar en horas extras y cuánto vas a ganar si trabajas de noche, etcétera, etcétera. Lo que no tenemos es que como aquí japonés, como cualquier japonés, es una compensación, por ejemplo, por tiempo de servicio. Puedes haber trabajado 20 años en una fábrica y sin embargo tú no tienes una compensación de dinero porque eres un contratado, no eres directo. Acá le dicen a los directos, le dicen chain, ¿no? Entonces ellos sí tienen por derecho, por ley, una compensación por tiempo de servicio, fuera de su jubilación. Entonces esa diferencia laboralmente para Japón le favorece, ¿no? Pero para su economía, ¿no? Pero para el trabajador es prácticamente una disminución de sus derechos, ¿no? Y es casi difícil salir, ¿por qué? Porque nosotros estamos tercerizados, somos... Pero creo que en los años 80, 90, que fueron así una gran, ¿no? La primera, así, no sé si fue la primera, ¿no? Pero bastante gente llegó. En esos años creo que no. El problema grande es que no sabíamos, como no sabíamos el idioma, solamente íbamos a trabajar y no sabíamos si teníamos seguro de desempleo, si nos pasaba algún accidente. No le decíamos a los jefes porque teníamos miedo. Ahora ya con la información no, sabemos que si descansamos un día podemos con el seguro de accidentes recibimos nuestro salario, ¿no? Pero antes teníamos todos esos miedos. Creo que los inmigrantes era peor, la situación era más, no sé si decirte injusta o era nuestro propio... temor, temor, responsabilidad de no aprender el japonés bien, ¿no? Y ahora creo que se ha mejorado porque los inmigrantes de esa época han tenido hijos y los hijos saben japonés porque han estudiado en las escuelas japonesas. Y creo que a través de eso hemos aprendido más de nuestros derechos, ¿no? Eso sí, evidentemente hay un gran avance en eso porque anteriormente había un desconocimiento por falta de no saber el idioma. Pero gracias ahora que estamos con este canal de YouTube también compartiendo experiencias, compartiendo informaciones que antes no había, ¿no? Entonces ahora se abren unas ventanas de Creo ayuda. que el internet también ha abierto muchas ventanas, ¿no? Sí, y ahora vemos que con facilidad podemos tener acceso a las jubilaciones, que ya no ha sido tanto por información, sino ha sido por una cuestión también económica del gobierno japonés, porque quería que la masa laboral que está siendo jubilada ya era escasa. Entonces ha querido que los mismos contratados también paguen los costos del seguro para poder cubrir esa brecha, porque Perú, en Perú se ve diferente la manera, ¿no? No hay mucha gente que tiene los derechos. En Japón el problema es de la poca proporción de habitantes en función al recambio que debe haber, ¿no? Y entonces, no haber esa masa que debe aportar, ha tenido que ampliarla a colocar a los contratados, sí, sí, a pagar los seguros para poder cubrir a la otra gente estable, ¿no? Y así, lo que ganas en un mes, ¿no? Tú que solamente vives con tu esposa, ¿no? 2 solitos. ¿Cómo tú ves? ¿Te alcanza, no te alcanza? ¿Qué hábitos tienes? ¿Cómo haces para que realmente? Porque yo he escuchado mucha gente que los dos trabajan y no alcanza, están con las justas, o muchos si les sobra, ¿no? ¿Cómo tú lo ves así? ¿Alcanza? ¿No mucho? En Perú, si estuvieran los dos solos, ¿alcanzaría? Bueno, en Perú tampoco me iba mal la cosa, pero sin embargo, obviamente que el atractivo, porque mucha gente peruana salió al extranjero, no solamente Japón, se han ido a Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso concreto Japón, ¿no? Cuando vino la oleada de irse a Japón, toda la gente que era descendiente de los japoneses iban, ¿no? al extranjero, a Japón, ¿no? Pero en cuanto al presupuesto, yo creo que la clave es organizarse y trabajar más o menos en un estándar. Ni hacer tantas horas extras, ni tampoco no hacerla.
Y de tal manera que entonces planificar su semana, planificar su mes. La capacidad de ahorro es importante para toda economía. Entonces, en lo personal, en lo familiar, también hay que tener ese criterio del buscar el ahorro. Sí. No significa privarse. Hay que comer, hay que darse sus gustos ahora que sabemos y tenemos más información. Y si hablamos de números realmente, ¿cuánto ganas? O sea, ¿cuánto un hombre aquí en Japón más o menos alrededor de cuánto gana? ¿No? Un hombre que trabaja de contratista en una fábrica, ¿cuánto ganaría? Un inmigrante, ¿no? Que no, pues no sabe bien el japonés, sabe más o menos, porque la mayoría también habla, pero no sabe escribir. Ese es el gran problema de nosotros inmigrantes, que muchos podemos hablar, no sabemos escribir, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, ahora con el internet hay una gran ayuda, porque ya los celulares, como son celulares inteligentes, ya te ayudan en la traducción. Esa es una. Dos, los hijos. En mi primera generación que hemos venido a Japón, evidentemente nosotros hemos venido con una capacidad de ahorro y también con la mentalidad del retorno. Pero como nos hemos asentado, hemos educado a nuestros hijos y nosotros ya pueden desenvolverse en el japonés y ahora ellos son nuestros traductores. Antiguamente los traductores sabían que eran parte del staff de los contratistas. Hoy ya no, ahora nuestros hijos, desde que están en la primaria, nos ayudan a ir a los hospitales, a la municipalidad, a la comisaría, qué sé yo, ¿no? Hacer cualquier trámite. Sí. Entonces, en eso se ha mejorado bastante, ¿no? Como digo, Pero también un hombre en la fábrica, sí, más o menos, en dólares, ¿no? Porque en yenes creo que es más difícil. Pero en dólares, ¿qué será? Unos $3,000. Cerca de $3,000 gana, ¿no? Hay momentos, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, desde el momento que comenzó la inmigración hace como 30 años, en Japón, los sueldos eran altos. Eran altos. En los años 80, En los años 80 eran altos y habían horarios nocturnos, como ahora, ¿no? Pero los sueldos eran altos. Después, posteriormente, ha venido crisis, ha venido momentos de bajada y hay momentos de subida. Por ejemplo, ahora nuevamente se está retomando. No sé cuál es el fenómeno mundial que está pasando, que los precios o los sueldos, hay ofertas de trabajo que están pagando muy bien. Han regresado mucho a los salarios de los años 80 que eran pues muy bien altos, ¿no? Ahorita justo estamos en esa no sé qué le pasó a la pandemia, que más bien aquí en Japón parecimos que estuviéramos en otro mundo, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, estamos en otro mundo, porque en todos los noticieros, todos estamos en crisis, pandemia, la China, Estados Unidos, y aquí en Japón, no, los salarios están aumentando, aunque claro, la inflación está alta, pero los salarios están aumentando bastante. Y es curioso, ¿no? Pareciéramos que viviéramos en otro mundo. Bueno, la verdad que los sueldos, si bien se han incrementado, pero también hay una cosa también paralela a esa. Creo que en Japón, en este año, 2 veces ha subido el impuesto al consumo. Ah, sí. Ha subido el consumo bastante. Los productos ya no están tan baratos. Tú vas al mercado y ya con lo que antes ibas con un mínimo, ahora no te alcanza. Tienes que gastar más. Han aumentado los sueldos, pero han aumentado las tasas de impuestos, las tasas, ¿no? Entonces, eso también está un poco mermando la situación económica, pero ha sido cíclico. Hay momentos, por ejemplo, que ha bajado el sueldo. Ha estado muy bajo el sueldo acá en Japón. Y es más, todavía no había limitaciones de edad para trabajar. Por ejemplo, habían ofertas de trabajo que decían 45 máximo. Es verdad, sí, claro. Ahora hasta 65 están llamando a trabajar. Es verdad. Cuando mi mamá trabajaba en la Sony, ¿te acuerdas? Ahí era máximo 40. Y me acuerdo que mi mamá entró de 41 más o menos. Y es una fábrica, la Sony, que en esa época, ¿cuál era el trabajo? Hacían cámaras filmadoras. Claro. Y claro, ella su máximo era 40 y mi mamá entró de 40 así a ras. Y mi mamá decía, ¡ay, no puedo decir que tengo 40! ¿Te acuerdas? Pero Claro. pues cambió, ¿no? Ha cambiado. Ahorita el mercado están planteando ahí, hay ofertas de trabajo, dice que 65 años
En cambio antes estaba hasta 50, decían, no, queremos más de 50 ni llame por teléfono, decían. Sí. ¿No? Ahora ha cambiado, dicen hasta 65 están dándote la oportunidad de trabajo. Sí. Sí, ha habido esas cosas. Pero el pago, o sea, de tú recibir el dinero del salario. La comida ha aumentado y los impuestos han aumentado. En estos últimos 10 años creo que ha aumentado 2 veces el impuesto también. O sea que la realidad de ahora, estamos 2022, la realidad de ahora de salarios en Japón y vivir en Japón también está bien caro. Antes, en los años 80, 90, los salarios eran altos, pero también vivir en Japón era más barato. ¿No? Era mucho más barato. ¿Impuestos cuánto era? ¿5%? Así era. Más o menos 5%. Al impuesto al salario. Claro. Recuerdo cuando yo llegué era 5%. Cuando yo llegué 2002 que llegué, más o menos, era creo que 5%. 5%. A los años aumentó 8% y así, ¿no? Sí, pero todavía es vivible. O sea, como que todavía se pasa tranquilo. Con los salarios sí. Quizás también hay una correspondencia en cuanto a los impuestos que se cobran, porque te da un bienestar social, ¿no? Sí. A la comunidad, a las personas que viven acá en Japón. Sí. Porque el que vive acá en Japón nos interesa si es extranjero o si es nacional, ¿no? Porque estás viviendo acá en Japón, estás gozando, estás pagando tus impuestos. Entonces, el pagar tus impuestos, tú con cierto gusto pagas tus impuestos porque tú ves tu bienestar, ¿no? Social. Tú ves una buena pista, unas buenas veredas, tú ves servicios que son tangibles, lo cual a veces en nuestros países, ¿no? Un poco más atrasados, menos organizados, entonces ahí tú pagas tus impuestos, pero no ves el reflejo en pocas obras, ¿no? Sí. En cambio acá hay un bienestar, una estabilidad, porque de tal manera que cualquier obrero aquí tiene su auto del año y lo está pagando por meses, por partes. Es verdad. Está pagando su departamento y vive bien, tiene sus muebles, tiene sus cosas, y con el sueldo de obrero. Con el sueldo de obrero. Y que obrero es lo que menos ganamos, ¿no? Claro. Menos ganamos en Japón y tienes tu televisor, te puedes cambiar todos los años de televisor, ¿no? Exacto. Realmente sí alcanza a vivir en Japón. Y eso de que mucha gente también se regresó, o sea, estuvo trabajando años aquí, se regresó, ya no regresó más a Japón, se fue a Perú, ¿no? Y le alcanzó la plata. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Le alcanza, no le alcanza? ¿Se acostumbra? ¿Es cosa de costumbre? ¿Es cosa de dinero? ¿Qué tú piensas? Había un momento, claro, es una pregunta muy interesante porque había un momento en que la gente inmigrante de hace 30 años ha hecho dinero y ha regresado a su país. Pero ahí ha tenido un problema. El que menos pensó, bueno, yo voy a trabajar porque voy a poner una carpintería, voy a poner un restaurante, voy a poner tal negocio. Pero sin embargo, las cosas habían cambiado, ya se habían modernizado y había que tener mucha información para establecer un negocio. Entonces los peruanos fueron sin mucha preparación, pensando con los conocimientos con que se vinieron hace 30 años, ¿no? Pensaba que las cosas siguen igual, que pongo un restaurante o pongo una tienda así como lo Claro, y no hablemos de 30 años, hablemos de 10 años más atrás. La persona vino 10 años, se quedó 10 años en Japón y regresa a Perú. ¿Y cómo regresa? Regresa con un fondo, pero no tiene una capacitación, no tiene una preparación. Y entonces, obviamente, muchos de los peruanos que fueron a Perú con un cierto capital han tenido que regresar porque han perdido su capital. A veces los negocios en el Perú no tienen una cierta estabilidad, son casi negocios de oleada. Por ejemplo, está de moda vender celulares, estaba de moda vender autos de segunda allá en Perú. Sí. Pasó esa moda, ya son muy pocas. Antes, la época de otros gobiernos, y así aparecían negocios pero de oleadas, que no tenían más de duración de 10 años. Entonces la gente tenía ese concepto, voy a invertir en eso da plata. Pero y dejan toda su plata ahí. Y ya no daba ya como ellos pensaban, entonces tenían que regresar a seguir trabajando. Claro, y la mayoría que se ha ido y no se ha dicho, o sea, nosotros que conocemos gente aquí, la mayoría que han dicho, no, nos regresamos ya nunca más, Japón nunca más, y regresan, ¿no? Y regresan y nosotros nos podemos a pensar, bueno, yo por lo menos me pongo a pensar, ¿y qué pasó? Pero ¿cuál es? O sea, si se fueron con capital, si se fueron con todas las ganas, porque es difícil también, ¿no? ¿No? Tienes que ser muy corajoso para irte, ¿no?
y dejar la verdad, la comodidad aquí, ¿no? Porque Ujú. aquí estás todo cómodo, ¿no? Hay una gran diferencia en que en hacer un negocio en su país, donde tú eres el que vas a mover la plata, tú vas a invertir, tú eres el que eres el cabeza de ese negocio. Y lo más cómodo es trabajar acá en Japón, porque trabajas para grandes empresas y tú no te preocupas si se vende o no se vende, si compran o no compran. Tú haces un producto todos los días, horas extra y todo, y recibes tu sueldo mensual, sin la responsabilidad de que si ese negocio fracasó o no fracasó. Claro. En cambio, tú en Perú llevas tu capital y pones una tienda, un restaurante, una pollería, y te das cuenta que tienes que invertir para que funcione el negocio en seguridad. Tienes que poner 2 guachimanes para que te cuide el negocio, que no venga tal un pirañita. Y eso, y ¿no? todo lo que no sabemos qué más, ¿no? Porque nosotros... Ahora no- hasta los extorsionadores. Entonces, con eso tienes que cabalgar, con eso tienes que hacer negocio. Sí, es bien complicado. Entonces, hay que tener bastante información y conocer el negocio. ¿no? Conocer el negocio, creo que mucha gente también quiere hacer negocio. El capital solo y de por sí no sale. y no lo conoce, ¿no? Y pasa esas cosas, ¿no? Entonces, Buena- muchos los peruanos que pensaban, no, voy a poner una... Acá en Japón venden una sopa muy rica que se llama el ramen. Y lo voy a poner allá, voy a hacer... De repente no sale. Y de repente se da cuenta de que el sitio no es el adecuado, o de repente el público es muy selecto para ese plato. Sí. Todo eso tienes que ver, ¿no? Sí. Porque no solamente es por invertir. Entonces la gente cuando hacía por invertir, no, hacer taxi, de toda la vida ha sido hacer taxi. La gente, voy a comprar un carrito y voy a hacer taxi. Y te pones a hacer taxis y Pero no, yo he visto, no por te da. ejemplo, también ese tipo las personas van, montan su negocio, regresan, porque realmente 1 año, 2 años se puede juntar la plata. En 1 año, 2 años se junta y se va de nuevo, ¿no? Y qué es lo que, ¿por qué llama tanto Japón? En 1 año, 2 años podrías juntar tanto y llevarte y poder hacer algo allá en Perú, o es que realmente es mucho sacrificio, nos privamos de muchas cosas. Toda cosa que quiere uno lugar, quiere llegar a algo, por ejemplo, a resolver su situación económica, ¿no? De su familia, pues gracias a la inmigración, mucha gente ha logrado salvar y la economía de sus familias. Porque acuérdense usted que en los países latinoamericanos muchos han estado en crisis fuerte y gracias a Dios que han ido al extranjero y han podido resolver los problemas de su propia familia, de su propia casa y sus parientes, ¿no? El Claro. comer, el día a día, por lo Es menos. verdad, claro, mucha gente conocemos que manda dinero a sus parientes, ¿no? Para poder resolver situaciones, porque son extrema pobreza, ¿no? Problema de salud, problema, ¿no? Gracias a Dios ha podido. Se Algunos- puede hacer eso, ¿no? Sí, hasta ahí sí creo que sí. Sí da en Sí, esa... sí se puede, o sea, trabajar, mantenernos aquí y poder mandar, ¿no? Claro. Ahora, ¿realmente nos volvemos ricos? No sé, ¿tú qué piensas? No, resuelves los problemas básicos, porque el problema en el Perú es que a veces no puedes resolver los problemas básicos. Los problemas básicos que son el agua, ¿no? Los alimentos, la educación, ¿no es cierto? Si tú, por ejemplo, tienes cierta economía, entonces por lo menos vas a resolver los problemas básicos. En el Perú tenías limitaciones para resolver siquiera los problemas básicos. Entonces ahora, gracias a la inmigración y gracias a Japón también, que la gente los peruanos son laboriosos, trabajan, son uno de los mejores trabajadores acá en esta comunidad que hay de trabajadores extranjeros, ¿no? Pero lógicamente también si no tienen ellos una preparación, una capacitación, una orientación, más que nada, ya, aunque no haya capacitación, una orientación, entonces para que puedan administrar mejor su dinero, trabajar con mayores criterios. Porque a veces trabajar por trabajar sin ningún criterio tampoco van a haber plata, sí, pues, no van a haber economía. Y dime, bueno, ya por último, para cerrar este tema, vamos a ver, o sea, el top 1 sacrificio, o sea, el sacrificio que más has hecho por emigrar, por estar aquí en Japón, ¿no? El sacrificio más fuerte que has... Hay 2 sacrificios importantes que se ha tenido que asumir. Uno, el tratar de adaptarse. El tratar de adaptarse, entiéndese, con el idioma, con las costumbres, totalmente diferente a la cultura peruana. Totalmente diferente. Pues si hubiéramos ido a Estados Unidos, de repente más cercano estuviera la cultura, pero no.
Japón tiene una cultura totalmente diferente a la cultura peruana. Entonces, ahí había un choque cultural, social, que nos ha chocado bastante en adaptarnos. El otro campo de sacrificio es el aguante físico, ¿no? Para aguantar las largas jornadas de trabajo. Y por último, que también lo llamaría un sacrificio en lo personal, a veces posponer sus sueños para poder resolver los problemas, las partidas económicas de tu familia. Oh, qué interesante eso. Sí, eso creo que es el Ichiban, el Ichiban, el primer lugar está, ¿no? Es verdad, posponer tus sueños, ¿no? Sí. Bueno, si les gustó esta conversación entre papá e hija, dale like, comparte, seguiremos con otros temas. Chao. Chao.